Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Y hoy se viene la canción que yo creo que es la más pedida desde que he empezado a reaccionar a Dimas. Como ya todos sabéis, es Stranger. Y bueno, ya llevo unas cuantas reaccionadas, Empecé con SOS, luego continuó Ognipietra, Sinful Passion, luego Adagio y esta que, bueno, hoy es que estoy deseando porque si tanto me lo habéis pedido, por algo tiene que ser. Bueno, tengo que reconocer que hasta ahora todas las que he reaccionado de Dimas me han encantado, pero es que Adagio fue, o sea, increíble. O sea, la de Adagio realmente me encantó. Me gustó muchísimo. Sí que tengo que decir que el listón se quedó, es que vamos, por las nubes. El listón está altísimo. Ese pedazo agudo de 16 segundos, eso me dejó, o sea, me dejó empanado pero del todo. Me encantó. Bueno, va, no me enrollo más y ahora sí, música, maestro. Venga, vamos a ello. Stranger. Vamos a ver. Vale. Ese instrumento lo identifica. Es un kovid y eso es un instrumento folclórico de su tierra, de Kazajistán. Es muy típico y le da un ambiente especial a las canciones. Esto lo escuché por primera vez en una canción de Bunbury llamado Dudar quizá y desde que lo escuché me encantó. Venga, seguimos. Tiene dos cuerdas y es que el sonido étnico. Precioso. ¡Wow! ¡Qué percusión! Vale, me está recordando a la época medieval, ¿no? O sea, con ese sonido ambiental tan étnico. Qué bonito, con esos monjes, con esas velas. Hostia, me está gustando. El inicio me está gustando. Venga, seguimos. Ahí está. Que empiece el show. Qué voz más susurrada, qué voz más cálida. Es una voz muy aireada. O sea, las canciones que hasta ahora he reaccionado empiezan en esa tonalidad. O sea, muy susurrada, muy sutil, muy cálida. Qué bonito. Y ese pianito, ojo, Venga, seguimos. ¿Cómo mira la cámara? Vale, transporta este inicio a un mundo mágico, ¿no? O sea, como de hadas, de fantasía, de bosque encantado. Está creando un ambiente, está preparando un ambiente muy, muy épico. ¡Qué bonito! Venga, seguimos. ¡Qué bonito! ¡Qué épico! Eso no es una voz de barítono, eso es un bajo, pero más bajo imposible, o sea, ha hecho una tonalidad del inframundo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede tener ese registro tan brutalmente bajo? Seguimos. Venga, tenor. Con esos coros. Vale, y ahora así porque sí, ha cambiado de registro y se ha metido a hacer ópera. O sea, después de tener el bajo
el bajo del inframundo, luego ser un tenor y ahora se ha metido a hacer ópera. Y aparte es que cambia de registro y no me doy ni cuenta. Es tan sutil que no me doy ni cuenta. Seguimos. ¡Qué bonito! Ese piano. Uf, qué aires de grandeza de canción. Ojo, ojo a esos coros de tenores y sopranos que hacen que esta canción, no sé, tenga un aura especialmente... Es única. O sea, esta canción, escuchas un ritmito y ya sabes que es Stranger. O sea, directamente, la hace muy especial. Qué bonita y qué épica. Ese COVID con 2 cuerdas, ¿cómo suena? Pero... Dios. O sea, básicamente me ha sonado a un llanto, a un lamento de soprano, con esa percusión. O sea, estoy escuchando el COVID, un instrumento que se llama dombra, estoy escuchando un xilófono, estoy escuchando el piano y la percusión. O sea, con todo eso, le sumas la voz de Dimas y está creando esta pieza. Sin palabras. Venga, vale. No, ¿qué me estás contando? A ver. Estaba haciendo un canto, lamento, soprano y de repente ha vuelto a bajar. O sea, es que es un tramo de una cadencia y un misticismo. Esta canción es arrolladora, te llena. Ese xilófono haciendo ese arpegio. ¡Vámonos! Fuerza, energía. Ojo a la gente del público que lo está mirando y se le puede ver la baba como se le cae, ¿eh? O sea, ver esto en directo. Esa música atmosférica. ¿Qué? ¿Qué? Me voy a tomar un poco el aire, chicos. Ahí os quedáis. No. Pero, ¿qué? O sea, ¿qué puedo decir de esto? ¿Pero esto cuánto ha durado? ¿Lo ponemos otra vez y lo contamos como hicimos con Adagio? Venga, vamos a contarlo, va. ¿20 segundos? ¿Cómo? O sea, 20 segundos de apocalipsis, 20 segundos de tormenta perfecta. Y es que encima no le ha temblado la voz. O sea, es que más perfecto no se puede hacer. Con cada reacción que hago de él, cada vez me quedo más pasmado, directamente. Hostia, qué temazo.
Hostia, qué temazo, de verdad. Es que encima ha sido una canción con influencias célticas, árabes, orientales. Esta canción es realmente sublime, ¿eh? O sea, no tengo más adjetivos que decir que sublime. Se acabó. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Vámonos!